Joel capítulo 2, versículo 12 al 18, pero luego también estaremos leyendo el versículos 28 al 29 y versículo 32. Gloria a Jesús. Joel 2, 12. ¿Lo tienen? Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión. Juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Quiero que todos repitamos el 12. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Amén. Estuvieron un poco flojos, pero repitieron algunos ahí. Gloria al Señor. Dios les siga bendiciendo. Puede sentarse. Amén. Voy a hablar bajo el tema evidencias de una verdadera conversión. Amén. Evidencias de una verdadera conversión. Gloria al Señor. Hay un llamado aquí en la palabra a convertirse, ¿verdad? De todo corazón. ¿Quién hace ese llamado? Si usted lee bien el versículo 12, por eso pues ahora dice ¿quién? Jehová. Convertíos a mí con todo vuestro corazón. Añade ayuno, lloro y lamento. Quiere decir que una verdadera conversión incluye todo el corazón, ayuno, lloro y lamento. Y vamos a estar explicando esas cosas. Ahora vamos a entender bien lo que significa convertirse. Amén. Usted ha oído mucho ese término, ¿verdad? Hablamos de que se convirtió a Cristo. Cuando yo me convertí, yo hace muchos años que me convertí, usted tuvo un día en que se convirtió al Señor, se decidió por Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué significa el término convertirse? Que muchos quizás ni lo entienden bien, ¿verdad? La palabra convertirse significa cambiar algo, transformarlo en algo muy distinto a lo que era. Amén. Cambiar algo y transformarlo en algo muy distinto a lo que era. Una de las cosas que mejor explica la conversión en algo visual, algo que usted puede pensar y visualizar, es la mariposa, ¿verdad? La mariposa comienza siendo un gusanito, le llaman oruga, bien feíto, ¿verdad? No nos gustan los gusanos, pero tiene una transformación tan grande que después se convierte en una bella mariposa, ¿verdad? Y qué diferente ese gusano a esa mariposa, muy diferente. Entonces así éramos nosotros, sin Cristo, como gusanos, ¿verdad? Pero viene una transformación del Espíritu en nuestras vidas. Amén. La palabra conversión en sí, convertirse significa en términos bíblicos, volverse del pecado a Dios. Volverse del pecado. Una vez nos arrepentimos, oímos el mensaje del Evangelio, nos sentimos mal, nos dolemos por el pecado. Arrepentirse es dolerte por el pecado, saber que ofendiste a Dios y te sientes mal. Hay una tristeza, hay un lloro. Por eso hay preocupación cuando hay gente que pasa a convertirse, hermanos, mascando chicle y como que anda ahí como que no sabe ni lo que va a hacer. Porque en la conversión tú te dueles, tu corazón, wow, yo ofendí a Dios, qué terrible. Sabemos que todos los pecados, ¿verdad?, ofenden a Dios, pero la gente muchas veces no se da cuenta lo mucho que ofenden al Señor, que hacen, que hieren al Señor, ¿verdad? Como el hijo pródigo que dijo, he pecado contra el cielo primero, ¿verdad? Y luego contra mi padre. Pero hay que reconocer eso y el arrepentimiento es que usted se siente mal, wow, lo hice mal. Pero entonces la conversión es el actuar, dejar el pecado, volverse del pecado y venir a Dios para cambiar de vida. La conversión es un cambio, una transformación. No basta con arrepentirse.
Arrepentirse es verdad que lo hice mal, pero tiene que haber un cambio si hay un arrepentimiento genuino. Amén. Ay, sí, lo hice mal, pero entonces no cambia. Es como aquella persona que ofende, pide perdón. Sí, te ofendí, pero sigue ofendiendo y sigue ofendiendo. Pues no hay un deseo de cambiar. Y cada vez, ay, perdóname. Entonces, no es un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino nos busca o nos lleva a buscar un cambio. Amén, en nuestras vidas. La conversión, según la Biblia, es la transformación que sucede en la vida del creyente que se vuelve del pecado a Dios. Amén. Se deja el camino del pecado y se comienza a caminar en el camino de la santidad. Amén. La conversión es un proceso que se inicia un día, pero que es un proceso también continuo, de toda la vida. Cada día nos convertimos más, ¿verdad que sí? Ese es el llamado. ¿En qué nosotros debemos convertirnos? Porque esa es la idea. ¿Me convertí a quién? A Cristo. ¿Qué significa convertirse? Que cada día me parezca más a Cristo. Que yo vaya desapareciendo, yo vaya muriendo y cada día Cristo viva en mí. Como decía Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo me haga cada vez más pequeño. Entonces, venimos a Cristo y Cristo comienza a moldear su imagen en nosotros cuando nosotros le damos el lugar, ¿verdad? Entonces, cada día debemos parecernos más a Cristo. Esa es la conversión que tenemos que ir teniendo. Cada día vamos alejándonos de lo malo y buscando al Señor, ¿verdad? Póngase a meditar en su tiempo de cristiano, no sé cuántos años tiene, cada quien pues es diferente. ¿Cuánto usted se está pareciendo a Jesús en su vida? ¿Está cada día pareciéndose más o cada día se parece más a usted? Es necesario que usted mengüe. No que mengüe, que muera. Es necesario que ese hombre viejo muera y que viva Cristo. Amén. Decir como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Cristo. Que la gente vea a Cristo en mí. Ahora, usted se puede hacer esa pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto me parezco yo a Cristo? Pero quizá usted no sea muy sincero, mejor pregúntele a otro. Porque usted se hace la pregunta, bueno, quizá me parezco un poco. Pero el que está al lado suyo, o el vecino, otra persona, se da cuenta cuánto progreso hemos tenido. Nosotros somos, ¿verdad? A veces no somos muy sinceros con nosotros mismos. Pero los demás son los que saben qué tanto reflejamos a Cristo. Amén. Solo es verdad que usted reflexione. Amén. Ahora, como dije al principio, ¿quién está haciendo este llamado a convertirse de todo corazón? ¿Quién lo está haciendo? Ahí especifica, dice Jehová. Por eso pues ahora dice Jehová. ¿Quién lo está diciendo? El Señor. La palabra Jehová es la traducción al español del título El Gran Yo Soy. El eterno, el que tiene vida en sí mismo. El ser supremo. Aquel que todo lo conoce, todo lo escudriña, todo lo sabe. El que escudriña la mente y prueba el corazón. Está diciendo, conviértete de todo corazón. En Jeremías 17, 9 al 10 decía el Señor, o dice el Señor, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice el Señor. Yo, Jehová, lo conozco. Yo escudriño la mente y el corazón para probarle a cada uno, probar sus caminos y probar sus obras. Entonces el Señor nos conoce. Quiere decir que si el Señor dice que nos debemos convertir de todo corazón, es que no hay conversiones, es que hay conversiones que no son de todo corazón. ¿Entendemos eso? Si no está llamando a una conversión genuina, verdadera, significa que hay conversiones falsas, que hay conversiones que no son genuinas. Quizás usted tiene el mejor deseo, pero ni usted mismo se da cuenta que no se ha convertido de todo corazón. Ahora, ¿cómo vamos a saber si estamos convertidos de todo corazón? Vamos a analizarnos a la luz de la palabra. ¿Amén? Vamos a examinarnos a la luz de la palabra. Por eso Él da evidencia. El Señor habla de ciertas características que debe tener una persona que realmente se ha convertido. Amén. ¿Qué dice ahí? Convertíos a mí con todo el corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Dios quiere una conversión de todo el corazón. ¿Por qué quiere todo el corazón? Él no quiere una parte, Él quiere todo. ¿Por qué? Porque el corazón es el centro de nuestra personalidad, donde almacenamos las cosas que para nosotros tienen valor. Lo que guardamos en nuestro corazón se convierte en nuestro tesoro. Amén. Y Dios quiere todo nuestro corazón. Él no quiere una parte. El Señor dijo que en el corazón se almacenan las cosas que nos contaminan a nosotros y de ahí salen y contaminan a otros. En Mateo 15, 19 al 20 el Señor decía, porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, las blasfemias. Y estas cosas son las que contaminan, que salen del corazón. Por eso Él quiere el corazón para limpiarlo. Ahora analicen esta mañana, reflexione y pregúntese a usted mismo en esta mañana, ¿cómo estoy yo convertido?
¿Me convertí yo realmente de todo corazón? Solo analice y piense. ¿Cómo usted lo hizo, verdad? Estoy yo convirtiéndome cada día de todo corazón. Esto es un proceso continuo. Nunca nos graduamos de santidad, hermanos. Seguimos convirtiéndonos, humillándonos cada día, ¿verdad? Y pidiéndole al Señor que crezca más y nosotros menguemos. Amén. Ahora, el que hace este llamado es el Señor, el Dios Todopoderoso. Amén, está claro eso. Ahí no dice que la hermana Carolina lo está diciendo. Amén, dice Jehová, el gran yo soy. Con ese yo no quiero problemas. Amén. Ahora, ¿a quién le está el Señor haciendo ese llamado? ¿A quién? A su pueblo. No es ni siquiera a los inconversos que está llamando ahí. Aunque luego hay un llamado a los inconversos en la situación de Nínive. Pero aquí es al pueblo de Israel, específicamente al reino de Judá. ¿Por qué? Porque estaban siendo castigados, estaban bajo juicio por el pecado. El profeta Joel no especifica, fíjese, el libro de Joel es un poquito difícil de fechar porque no especifica ni el tiempo del rey que él vive, ni especifica qué pecado estaba haciendo el pueblo, nada más especifica las consecuencias del pecado. Está diciendo la plaga de langosta que había invadido la tierra. Langostas aquí son saltamontes, insectos destructores de cosecha. O sea, la tierra había sido invadida por estos insectos, pero había una palabra de Dios en Deuteronomio 28, 15 al 17 y versículo 42 que hablaban de que el pueblo, si se apartaba de los mandamientos de Dios, iban a venir plagas. O sea, que la plaga era evidencia de que estaban lejos de los mandamientos de Dios. Yo quiero que usted lea conmigo esos versículos en Deuteronomio 28, 15 al 17 y luego el versículo 42. Dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, intimar significa requerir, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Fíjese, el capítulo 28 de Deuteronomio, si usted lo ha leído, no sé cuántos tienen más o menos cierto conocimiento de ese capítulo, se titula Bendiciones de la obediencia y maldiciones de la desobediencia. Donde Dios le dice, si tú obedeces mi mandamiento, te va a ir bien, vas a ser bendito, voy a bendecir tu cosecha, tus hijos, tus animales, tu tierra. Qué bueno. 14 versículos hablan de las bendiciones, si somos obedientes. 54 hablan de las maldiciones, si somos desobedientes. El capítulo 28 de Deuteronomio tiene 68 versículos, de los cuales 14 hablan de bendición y 54 de maldición. Esta sería la cosa. Entonces ya le había dicho todas las bendiciones y ahora le habla de las maldiciones que venían si no obedecían. Y ahí vemos, ¿verdad? Voy a leer nuevamente el versículo 15. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy o te requiero hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Esto era la canasta familiar, ¿verdad? La provisión diaria. El versículo 42, ahí es que me quiero basar, del capítulo 28 de Deuteronomio, dice: toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. O sea, había una maldición que si ellos se apartaban de Dios, venían estos insectos a destruir sus cosechas. Yo sé que nosotros no tenemos como esa familiaridad con este insecto, ¿verdad? Lo que nosotros le llamamos langosta, esa otra cosa muy diferente de esa langosta del mar. Pero este insecto en Asia, hermanos, hace estragos. Y si usted ha visto documentales de langosta o no sé, saltamonte le decimos nosotros, pero no un saltamonte cualquiera tampoco. Es una cosa que pasa por un terreno verde y lo deja desierto. Y eso viene, pero eso viene una inmensidad, eso arropa la tierra así como una sombra. Y pasó y parece que ahí no había cosecha. Eso deja eso en ruina donde pasa. Y la nación de Judá estaba invadida por estos insectos. Dios permitió que esa plaga llegara a Israel, producto del pecado, y arropar a la tierra de tal manera que había tanta pobreza en el pueblo y tanta hambre y sequía que no había ni siquiera para llevar nada a la casa de Dios, ni cosecha, nada para llevar a la casa de Dios. Al no haber al no haber pastos, se estaban muriendo los animales también, una crisis nacional. Pero eso no era todo. Venía algo peor si el pueblo no se arrepentía. Esto era el comienzo, el inicio. Quizá usted no entiende lo que es pasar hambre. Nosotros aquí, yo me crié pobremente, pero nunca me acosté un día sin comer. Pobremente algo se proveía. Que sea un vecino traía algo, cuando no teníamos nada. Pero hermano, el hambre es algo tan terrible, hermano. Si usted ha leído la Biblia, que suenan cosas terribles,
que el pueblo de Israel pasó por un tiempo de hambre tan grande cuando el cautiverio, que muchas madres se comieron a sus hijos. Canibalismo. Usted oyó la historia del avión que se cayó en la cordillera de los Andes, ¿verdad? No vamos a juzgar a esa gente. Había tanta hambre allí, duraron 70 y pico de días, creo que fue. 72 días. Fue tanta el hambre que pasaron esa gente allí que se comieron algunos, ¿verdad? No todos, pero tuvieron que comer carne de los cadáveres que habían allí. Lo que les favorecía era que estaban en la nieve y congeladitos allí se mantenían. Hermanos, lo que hace el ser humano para sobrevivir, usted no sabe lo que es capaz por el hambre. Nosotros no entendemos eso, aquí no hay hambre. Y aquí, ay, que no me gusta aquello. Pero mire, cuando usted tiene hambre, usted se come lo que sea. Hasta una piedra, dicen por ahí. Entonces, estaban pasando hambre, la cosa estaba seria y estaba tan seria que no había para llevar a la casa de Dios. Eso estaba serio. Si usted lee conmigo, ahí mismo en el libro de Joel, capítulo 1, versículo 9, dice 1:9, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. La ofrenda que traían era tanto cosecha como animales. Libación eran ofrendas líquidas como vino, aceite que se traían, pero no había cosecha. El vino se sacaba de la uva, el aceite de las olivas, no había, ¿verdad? Dice, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo, están de luto, porque también están pasando hambre. El campo está asolado, de cierto se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto es el vino, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano, es que está hablando de los frutos. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Se les fue el gozo a ellos, imagínense, cuando no hay comida. El 13, el llamado, ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. Venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. El hecho de que no había ofrenda en la casa de Dios significaba que ellos no podían implorar el favor de Dios. No había que traerle al Señor para agradarle a Él. ¿Cómo imploraban el favor de Dios? Claro, la primera manera que tenían que buscar para implorar el favor de Dios era arrepentirse, porque esa plaga no vino por venir. Hermanos, cuando nosotros pasamos crisis en nuestra vida, y no estoy diciendo que la crisis es toda por el pecado ni las enfermedades, sabemos la historia de Job, pero cuando estamos siempre en un círculo vicioso, especialmente si las cosas que usted pasa nunca lo dejan afirmarse, que usted nunca se afirma, que siempre esté en ese círculo vicioso, en ese diario vivir, en ese afán y esa ansiedad, hay problemas. Por lo menos hagamos un alto en nuestra vida y busquemos a Dios y preguntémosle, Señor, ¿qué pasa? ¿Haz algo conmigo? ¿Hay algo en lo que no te estoy agradando, Señor? Déjame saber, me arrepiento de antemano, ¿verdad? Y busque al Señor en oración y ayuno. La cuestión era que estaba seria, pero venía un juicio peor, eso no era todo. El Señor quería advertirles por medio de Joel que si no se arrepentían, venía cautiverio, la nación iba a ser llevada cautiva por otras naciones. Eso era triste, y ahí sí que la cosa se iba a empeorar. Amén. Y Joel también es llamado un profeta apocalíptico. No sé si usted entiende lo que es apocalíptico. Que no solamente Joel profetiza el juicio que viene sobre ellos, al cual se le llama el día de Jehová. Cuando la Biblia habla del día de Jehová o el día del Señor, aquí no estamos refiriéndonos al día de adoración, sino al día de Jehová, el día del Señor, se refiere al día de juicio grande que viene, a un día de juicio intenso, que cuando eso caiga la cosa va a ser seria. Y él habla del día de Jehová que venía sobre la nación, pero también hablaba de un futuro día de Jehová que venía sobre el mundo. Incluso la plaga de langosta de la cual habla Joel se compara, hermanos, a la plaga de langosta, de los demonios langosta que viene sobre la tierra. Y él también profetiza el tiempo de la gran tribulación en Apocalipsis capítulo 9, que dice que langostas subirán del abismo, hermanos, y van a invadir la tierra. Y dice la Biblia que atormentarán, no le harán daño a los árboles ni a la hierba verde, especifica la Biblia, sino a los hombres. Y los atormentarán por 5 meses. Por 5 meses nadie va a morir durante la tribulación, y va a ser un tormento horrible. Y Joel profetiza de este tiempo de la gran tribulación. La cuestión es que el pueblo está bien agobiado, pero Dios siempre, hermano, lo bueno de nuestro Dios, que es misericordioso, es que antes de enviar juicio, advierte. Amén. Dios advierte, levanta a Joel y dice, dile a la nación que me busque en oración y ayuno, que se arrepienta, porque viene juicio fuerte. Viene juicio, que me busque. En el versículo, en 1:15 de Joel, ahí mismo dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová,
y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Ese es el día del juicio fuerte que venía. En el 2:1 y 2 dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Lo voy a dejar hasta ahí. Y luego el versículo 11 del capítulo 2, ahí mismo dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército. ¿Quiénes son el ejército de Dios? Los ángeles, ¿verdad? También nosotros los humanos, por ahí se está refiriendo a los ángeles que iban a ejecutar el juicio de Dios, como en la gran tribulación. Ustedes saben que son ángeles que van a ejecutar el juicio de Dios. Las trompetas, las copas. Incluso el de los seres vivientes, o mejor dicho, el de los sellos, lo anuncian los seres vivientes. Entonces los ángeles están involucrados en el juicio de Dios. Versículo 11, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Lo que venía para Judá, pero lo que viene para el mundo, porque Joel se transporta más allá, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay una advertencia de Dios, viene juicio, y por eso es que él habla, por eso pues ahora, ¿ve? Por eso, por lo que viene, conviértanse a mí con todo vuestro corazón. La cuestión es que el llamado no es solo para el tiempo de Joel, porque sabemos nosotros que hay un juicio profetizado en la Biblia para este tiempo, ¿verdad que sí? La generación de este tiempo está peor que la de Judá, hermanos. Judá era un pueblito pequeño. Hoy el mundo entero está bajo la maldad, el pecado, la perversión, hermanos. La violencia que ha cubierto la tierra demanda el juicio de Dios. Sabemos los juicios fuertes que han de caer y el llamado de Dios es por eso, pues, iglesia, conviértete al Señor de todo corazón. Deja ya de estar en doble ánimo. Deja de estar divagando hasta acá. ¿Cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle, y si Baal, váyanse con Baal. En este momento diría, si el mundo, váyanse con el mundo. Pero no podemos servir a dos señores. Hay un llamado a una verdadera conversión. ¿Soy o no soy? Así me levantaron a mí. ¿Eres o no eres? Identifícate. No hay de que cristiano secreto, eso no existe. De que yo soy de la secreta, no, Dios no tiene nada secreto. Lo secreto lo hace el diablo. Dios es luz. Las cosas de Dios son evidentes. Amén. Entonces, por eso, iglesia, por ese gran día de Jehová, porque ese era el día de Jehová el que esperaba Joel, pero nosotros esperamos el gran día de Jehová. Los juicios terribles, arrepintámonos, hermanos, convirtámonos de todo corazón. Y ahora se dan unas evidencias para esa conversión. ¿Cuál es esa evidencia? Con todo el corazón. Primeramente, con todo el corazón. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere de ti? No es tu dinero, no es tu capacidad. Ay, yo tengo mucho talento, hermana. Uy, Dios estará honrado de que yo esté aquí. Mire, con todo y talento. Dios quiere nuestro corazón. Proverbio 23:26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Si nuestro corazón es del todo el corazón, no nos vamos a desviar nuestros ojos, ni nos vamos a ir tras vanidades ilusorias. Ni vamos a estar ahí deslumbrados con el mundo. Tenemos nuestros ojos centrados ¿en quién? En Cristo, el autor y consumador de la fe. El autor de nuestra salvación. No hay nada que mirar, hermanos, allá afuera. No hay nada para qué estar mirando más que a Cristo. Entonces démosle todo el corazón. Marcos 12:30, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón. No con una parte. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Se lo hemos entregado completamente a Cristo? ¿Le pertenece todo nuestro corazón al Señor? En esta ocasión, Dios le habla a la nación. Conviértanse con todo el corazón. La verdadera conversión incluye todo el corazón y también incluye el ayuno, el lloro y el lamento. Mira, hermanos, suena hasta difícil de creer, pero hay cristianos que nunca han ayunado. Usted no ha dado con esos cristianos que nunca en su vida han hecho un ayuno. Eso no es para ellos. Usted le habla de eso, uy, hacen así. Eso no es para mí, eso es para los fanáticos. Bueno, el Señor está haciendo el llamado aquí. Si usted es cristiano, si usted considera cristiano, el llamado es para usted. Amén. Eso no es de que hay alguno, no es alguno que tienen que hacerlo, eso es todo el mundo. Antes de hablar del ayuno, donde me quiero enfatizar más, voy a hablar del lloro y del lamento. El lloro y el lamento vienen por nuestra tristeza de haber ofendido a Dios, de nuestro dolor. Venimos con un corazón quebrantado, humillado.
Lloramos por nosotros haberle fallado a Dios y también lloramos por esa humanidad que se pierde, que tanto ofende a Dios. Hay un lloro, hay un gemir en nosotros. Viene el gemido del Espíritu en nosotros, hermanos, ante este mundo tan pecador y tan terrible. Necesitamos aprender a llorar en la presencia del Señor. A veces en el culto estamos más preocupados de cómo me veo, si tenemos maquillaje. Ay, cuidado si se me corre algo aquí. Un día agarra el Señor y nos estruja y mire, que haga lo que tenga que hacer. Y estamos preocupados más en nosotros quebrantar el corazón delante del Señor. La cuestión es que el llamado es a convertirse de todo corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. El ayuno también está incluido en la conversión. Fíjese, el ayuno, ¿qué simboliza el ayuno? ¿Por qué es tan importante para Dios el ayuno? El ayuno simboliza nuestra negación propia. Usted puede hablar mucho. Ay, sí, pero cuando usted hace algo es que usted demuestra que va en serio con lo que dice. Amén. Ay, Señor, yo te amo. Ay, sí. Mira, hermano, para dejar de comer hay que amar a Dios, hay que ser realista. Yo no lo hago porque me gusta, hay que amar a Dios, hermano, es por Dios. Óigame, y no es tampoco por la gente que me diga, a mí no me interesa, yo quiero agradar a Dios. Porque si lo hacemos para que nos miren como los fariseos, eso es otra historia, está perdiendo el tiempo, está pasando hambre. No, pero no tiene que hacerlo para los hombres, hágalo para Dios. Amén. Cuando usted ayuna, le está diciendo al Señor, Señor, yo te necesito tanto y quiero que obres en mi vida que dejo la comida a un lado, para que tú entiendas que dejo lo más importante. O sea, porque lo más importante físicamente del ser humano es la comida. Ni siquiera la ropa es secundaria. Porque los indios por allá andan desnudos, pero si no tienen comida se mueren. ¿Usted me entiende? La comida es lo principal en la vida humana. Después todo lo demás es secundario. Entonces, ¿qué pasa? Usted le dice, Señor, en realidad quiero expresarte que me quiero negar. Y usted comienza negándole a la carne lo que la carne necesita para comenzar a someterla al Espíritu. Con ese acto de negación, la carne va sometiéndose y luego usted va a poder negarse a los pecados, a la tentación, porque ya aprendió a negar la carne en las cositas sencillas. Amén. Si no hacemos lo sencillo, no vamos a poder vencer lo grande. Es como, por ejemplo, ¿cómo es que una persona nunca puede negar su carne para levantarse a orar temprano en la mañana? La puede negar para ir a la tienda el viernes negro, la puede negar para ir al trabajo, pero para Dios. ¿Qué usted está diciendo? Usted está diciendo con la boca, Dios no es importante para mí, simplemente. ¿Sabe por qué la gente se enoja? Porque se le da en la pura llaga y después dice, ay, la hermana Carolina, no, es que le damos en la llaga, porque la palabra de Dios saca lo que hay en nuestro corazón y nos desnuda y nos hace ver quiénes somos, muchas veces que somos hipócritas, fariseos. Y después, ay, que la hermana predica fuerte, no soy yo, hermano, ¿por qué Jesús cayó mal? ¿Usted sabe que Jesús le dio en la llaga a todo el mundo? Y se iban mejor, ay, yo me voy de aquí, esto no es para mí. Dura es esta palabra. Dejemos esa conversión de apariencia. Pero no hay cambios internos, no hay cambio de vocabulario, no hay cambio de pensamiento, no hay cambios en el corazón. Tienen que haber cambios. Dios obra de adentro para afuera. No es solamente una apariencia de cristiano, una vestimenta de cristiano. Dios quiere todo a nuestra vida, hermanos. Ser santos por dentro y por fuera. Que lo que esté adentro se refleja afuera, pero a veces no es así. Entonces, ¿qué pasa? Hermanos, tenemos que quebrantarnos. El ayuno evidencia nuestro deseo de negarnos. Usted comienza con lo sencillo, Señor, mira, ayúdame, dejo a un lado la carne, la comodidad para buscarte porque quiero que me cambies, que me ayudes, que me moldees. Y el Señor, ok. Y mientras usted más le busca al Señor, fíjese, como yo digo, esto tiene algo, porque mientras usted más ora, más quiere orar. Mientras más ayuna, más quiere ayunar. Más fácil se le va haciendo, pongámoslo de esa manera. Entonces la carne como que va cediendo y la carne se va sometiendo. Cuando viene la tentación, usted más fácil la niega y usted más fácil le fiel a Dios porque ya la tiene bajo sujeción. Pero si nunca, hermano, esta carne nos domina, esa carne es la que hay, todo lo que la carne quiere. Y yo no tengo ganas de ir a la iglesia, no voy. Me quedo viendo televisión, me quedo durmiendo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si no crucificamos la carne, ella va a terminar crucificándonos a nosotros. Hermanos, o la hacemos morir o ella nos mata a nosotros, una de dos. La cuestión es que el ayuno expresa nuestra negación. Amén. Gloria al Señor. El ayuno es un llamado de Dios para todo creyente, ¿verdad? Hay ayuno individual y hay ayuno colectivo. Los ayunos colectivos son muy buenos porque si uno solo logra algo con ayuno, imagínese todo el pueblo junto. Eso es mejor.
Y soñamos con el día de ver todo el pueblo aquí, hermanos, en un ayuno. ¿Por qué no? Yo no pierdo la fe. Amén. De que, óigame, que todo el pueblo, porque siempre es el remanente fiel y gloria a Dios por ese remanente. Y en esta iglesia no es tan pequeño el remanente. Me decía una hermana que si me preguntaba los días de culto, yo le decía que teníamos culto martes y jueves, una pastora, y que el miércoles teníamos instituto. Me dice, la gente te llega tantos días. Digo yo, bueno, no llegan todos, pero siempre llega un grupito más o menos de 50. Porque hay cristianos que ya no creen que la semana hay que congregarse, hermano, eso no es para ellos. Hermano, y los domingos, lo más fieles, decía el predicador de hoy, llegan 2 veces al mes, lo más fiel. Así que están las iglesias. Y solamente, hermanos, según lo más fiel hoy, llegan 2 veces al mes. Hermano, y eso es lo que evidencia solamente es la condición espiritual del pueblo de Dios. Que no hay avivamiento. Porque en medio del avivamiento queremos estar congregados. Queremos estar en la casa de Dios, en el fuego del Señor. Pero estamos orando por ese avivamiento. Amén. Entonces, el llamado que hace Joel, ya voy comenzando a concluir. En el 1:14, el Señor le dice, el Señor, lo dice a través de Joel, pero Joel se encarga de decir que es Dios que está hablando. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Está haciendo el llamado, congrégame la gente, ponlo a clamar ahí. Sé que a la gente no le gusta el asunto, pero es Dios que está mandando. Y en el 2:15, en adelante, dice, tocad trompeta en Sión. La trompeta se tocaba para convocar al pueblo a reuniones. Acuérdense que antes no habían micrófonos ni medios de comunicación. Se tocaba la trompeta, la gente sabía que tenía que venir a congregarse. Había una noticia importante, un anuncio importante. Quizás era, si se tocaba 2 veces era guerra. Bueno, la gente sabía más o menos. Alarma. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. La palabra asamblea es lo que significa la palabra iglesia. Iglesia significa asamblea. Viene del griego eclesia. Ahí diría, proclámame la eclesia, tráeme la gente, la asamblea. Amén. Y sigue diciendo, reunid al pueblo, santificad la reunión. O sea, que sea una reunión santa. Juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Ahí especifica, no solamente los niños normales, los bebés. Para ayunar, hermano, no me pregunte cómo fue el asunto, pero ahí lo dice. Y ahora a los recién casados. Salga de su cámara el novio y de su tálamo, de su cama nupcial la novia. No hay tiempo para nada. Aquí hay que orar, se acabó. No hay deleite para nadie. Entre la entrada y el altar, esto eran los atrios, entre la entrada y el altar de bronce donde se sacrificaban los animales, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, porque no había ni para sacrificar. Y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. No entregues al oprobio tu heredad. Para que las naciones del Señor, o sea, para que no vengan otras naciones y nos cautiven. Eso, tenían que orar para evitar eso. ¿Por qué van a venir y decir dónde está el Dios de ellos que no los salvó? Usted sabe que cuando el pueblo de Dios era derrotado, era Dios que cogía mala fama, hermanos. Como cuando los filisteos se le llevaron el arca. Pensaron, vencimos al Dios de Israel, pero no, vencieron al pueblo, pero no al Dios de Israel, porque el Dios de Israel se supo defender solito. El Dios de Israel trajo su arca de nuevo y nadie la tuvo que ir a buscar. Y puso a Dagón postrado ante él. Óigame, lo postró allí y lo pararon otra vez y después lo rompió para que no pudieran pararlo de nuevo. Y se llevaron el arca a 3 ciudades diferentes. Allá le llegó plaga de tumores y de cuantas cosas. Y ratones. Dijeron, bueno, hay que devolver esta cosa. El Dios de Israel se defiende solo. Amén. El Dios es poderoso, pero también ellos pensaban al principio que lo habían vencido. Y como que hablaban mal de Dios, ¿verdad? Por causa del pueblo. Pero gloria a Dios, ¿qué dice el versículo 18? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Cuando hay arrepentimiento y humillación genuina, Dios perdona, Dios tiene misericordia. Quiero ir terminando, voy a hablar de 3 ejemplos de ayuno que fueron evidencia de una verdadera conversión. 3 ejemplos en la Biblia, hay muchísimos, pero quiero hablar de estos 3. 2 en el Antiguo Testamento y 1 en el Nuevo. Pero quiero comenzar con el del Nuevo. Que hay gente también que cree que eso era en el Antiguo Testamento. El ayuno, eso es el Antiguo Testamento. Voy a comenzar con el Nuevo, que fue el ayuno que hizo Saulo de Tarso recién convertido. Él se convierte y entra en un ayuno de una vez. 3 días corrido. Óigame, se convierte y realmente de una vez se separa para el Señor y se consagra. En Hechos capítulo 9, versículos 8 y 9, si usted lo quiere leer conmigo. Usted sabe que Pablo, es Saulo, todavía no está usando el nombre de Pablo, iba a perseguir cristianos a Damasco. Y en el camino se le aparece el Señor Jesús, ¿verdad?
Y dice que al mediodía, que una luz del cielo los rodeó, cayó al suelo de donde venía montado y oyó una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Bueno, la cuestión es que él cae, pero él queda ciego cuando cae a la tierra. Y dice que cuando se levanta de allí está ciego, pero inmediatamente coge un ayuno de 3 días, 9, 8 y 9 de Hechos. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin beber y no comió ni bebió. 3 días. Ahora, ¿cuál fue el resultado de este ayuno de Saulo de Tarso? Un ayuno de un recién convertido. Oiga el resultado, eso estuvo tremendo. En el versículo 17 al 19. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él, o sea, sobre Saulo, las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado en agua. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Cuál fue el resultado del ayuno de Saulo de Tarso, verdad? Recién convertido. Lo primero, recibió la vista física, ¿verdad? Y ya la espiritual la había recibido. Fíjese, no veía, sin embargo, espiritualmente ya veía. Pero ahora recibe la vista, su sanidad, pero tremendo, fue lleno del Espíritu Santo, fue bautizado, inmediatamente consagrado para el ministerio. Le pregunto, ¿ha usted ayunado para ser lleno del Espíritu Santo? Eso es glorioso. El ayuno para ser lleno del Espíritu, hermano. Qué tremendo que Saulo inmediatamente recién convertido fue lleno del Espíritu. Hoy nosotros tenemos 20, 30 años y no sabemos ni lo que es eso, hermanos. Y años y no recibimos la llenura del Espíritu. Cójase un ayuno de 3 días sin comer ni beber. Esto fue un ayuno absoluto. Hay en la Biblia lo que se llama ayuno normal, que es sin comer, pero se puede tomar agua. Hay ayunos así, pero hay ayunos absolutos que es sin comer ni beber. El de Saulo de 3 días fueron sin comer ni beber. El de Moisés, los 40 días en el monte fue sin comer ni beber. Eso estaba serio. El de Moisés, 2 veces lo hizo Moisés. La cuestión es que Saulo fue lleno del Espíritu Santo y fue consagrado para el ministerio. Ahora vamos al libro del profeta Samuel. Voy a hablar de un ayuno en el tiempo de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 7. Este fue un ayuno también de arrepentimiento. Y los resultados de este ayuno. Primera de Samuel, capítulo 7. ¿Qué había pasado con el pueblo de Israel? Estaba adorando dioses falsos. Es triste decirlo. Estaban adorando a Baal y a Astarot. Astoret era el nombre de la diosa, pero Astarot era como el plural, eran muchos dioses que estaban adorando. Y estos dioses, Baal y Astoret, eran dioses de perversión sexual. Estos dioses se adoraban, hermanos, con prostitutas y sacerdotes teniendo orgías sexuales en sus templos. Así se adoraban Baal y Astarot. Y los israelitas tenían estos dioses, hermanos, los tenían. Y Samuel hace un llamado, ¿por qué? Porque estaban siendo oprimidos por los filisteos y los filisteos los habían esclavizado y no salían del problema porque había pecado en ellos. Y Samuel hace un llamado que renuncien a esos dioses para que Dios tuviera misericordia y entonces se consagraron y confirmaron esa conversión con un ayuno. Versículo 3, 7:3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, o se convierten, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová, o sea, sacaron los dioses, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron. Al parecer fue un ayuno absoluto de un día porque el agua la derramaron como símbolo de derramar su corazón. Amén. En Jeremías 2:19 dice el Señor al pueblo, derrama como agua tu corazón. Eso es un simbolismo. Entonces dice que, versículo 6 nuevamente, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel. Versículo 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día
con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. ¿Qué hizo Dios una vez ellos se arrepintieron? Entonces peleó por ellos. Dice que Dios fue que Samuel no era guerrero, Samuel era un juez. Sin embargo, acabaron con los filisteos de tal manera, oigan lo que dice el versículo 13. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. ¿Por qué? Porque el pueblo se arrepintió, se humilló, ayunó y hubo victoria sobre los enemigos del pueblo de Israel. Usted quiere victoria espiritual, aprenda a ayunar, aprenda a consagrarse a Dios y va a estar en victoria en su vida espiritual. Amén. Gloria al Señor. Y por último, quería terminar con este ayuno de Nínive. A mí me encantó esta historia de Jonás. Me encanta este pueblo, cómo responde a la palabra del Señor. Ha sido la respuesta masiva a un mensaje, hermano, más grande en la historia. Digamos así, ¿verdad? A un mensaje de arrepentimiento. El mensaje de Jonás no era un mensaje bonito. Y Jonás quería que Dios los matara, que seguro fue allí hasta enojado. O sea, que se lo lleve el diablo a todo el mundo aquí. Parece ver a Jonás. Pero sin embargo, tuvo la conversión masiva más grande. Óigame, toda la nación se arrepintió y Jonás se enojó. Esperemos que no seamos como Jonás, ¿verdad? La historia de Nínive, usted se acuerda de eso, ¿verdad? Como Dios manda a Jonás, no vamos a meternos en que Jonás se fue para otro lado, después Dios lo hizo volver, bueno, cayó en el mar, estuvo en el vientre del gran pez y todo eso, y Dios de ahí lo vomita al pez y entonces Jonás obedece, ¿verdad? Muchos piensan que la respuesta masiva del pueblo se debió a que vieron al pez vomitando a Jonás, que lo vieron de una forma sobrenatural venir. Otros dicen que cuando una persona, que ha habido testimonio de personas que han estado en vientre de peces, que han sido vomitadas o encontradas vivas, mejor dicho, y dice que cambian de color, que vieron a Jonás raro, o sea, este hombre viene de algún sitio. Entonces se cree que por eso se convirtieron. Incluso en Lucas 11:30 dice que Jonás fue señal para los ninivitas, o sea, que había algo en Jonás que les hacía ver que era algo sobrenatural que él estaba, ¿verdad?, proclamando. Entonces Jonás llega a Nínive, 3:1 en adelante de Jonás, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Un día de camino, según, ¿verdad?, las investigaciones, eran más o menos 18 kilómetros que se caminaban, o 11 millas. 3 días de camino significa que Nínive tendría unos 54 kilómetros en total, o 33 millas más o menos, que era una ciudad grande. Sigue diciendo, 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ese es el mensaje de Jonás. Estuvo diciéndolo constantemente. Ese fue el mensaje desde que entró toda la ciudad. Un mensaje repetitivo. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Qué pasó en el versículo 5? Óigame, los hombres, comenzó con el pueblo común. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Vestirse de cilicio, hermano, el cilicio era una tela de pelo de cabra que era dura, áspera, que la gente se las ponía cuando tenía luto. Y se sabía que estaba en un dolor, en una aflicción. Ustedes saben, nosotros que venimos de Latinoamérica, que por muchos años, no sé ahora, porque todo ha cambiado, es verdad, pero se guardaba luto. Usted se acuerda, se murió una gente y por mucho tiempo había gente que se vestía de negro, que se sabía que tenía un dolor, que había pasado una aflicción. Pues eso era vestirse de cilicio, ¿verdad? Que señal había de que algo me está pasando, señal de humillación. Dice que los hombres de Nínive creyeron a Dios. Escucharon el mensaje de Jonás, pero no fue solamente, le creyeron a Jonás, ¿le creyeron a quién? A Dios. Y actuaron, porque la fe tiene obras. Amén. Ah, sí, creo, pero no hago nada, no. O sea, fe sin obras es fe muerta. Creyeron, pero ¿qué hicieron? Se convirtieron. Creer significa, recibieron el mensaje y lo evidenciaron con un ayuno. No especifica el tiempo, suponemos que quizás fue un día, no sé, no especifica, pero lo menos quizás fue un día. Dice, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, de esa ropa áspera de dolor, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando dice hombres, ahí incluye las mujeres también, ¿verdad? Pero oiga, el ayuno comenzó con el pueblo y llegó la noticia, al versículo 6, hasta el rey de Nínive. Y gloria a Dios que este hombre, aun siendo rey, se humilló. Gloria a Dios, ¿verdad? Que el ayuno es para todos, desde el más grande hasta el más pequeño. Es más, desde el más grande es el primero que debe de humillarse. Tan pronto le llegó la noticia, el rey de Nínive se humilló.
Y dice que se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se quitó sus ropas reales y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar, no solamente ahora era ley, ¿verdad? Vino por el pueblo, pero ahora fue ley del rey. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales. Este ayuno incluyó animales. Óigame, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Rapiña significa malicia, maldad. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Esto hizo el rey. Tremenda actitud de ese rey, ¿verdad? Digno de elogiar, un pagano. No tenía conocimiento de Dios. Ahora, se humilló toda la nación, hermanos, desde el más grande al más pequeño, desde el rey, animales, y cuando dice ahí desde el más grande, está hablando de los niños también. Todo el mundo, si ayunaron los animales, ayunó todo el mundo allí. Ayunó el burro, ayunó la vaca, ayunó todo el mundo. ¿Y qué dice el versículo 10? Y vio Dios lo que hicieron, no lo que dijeron, porque decimos mucho y hacemos poco. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Óigame, qué tremendo resultado de este ayuno masivo evitó el juicio de Dios sobre esa generación. El juicio cayó después, unos 100 y pico de años después, pero esa generación evitó el juicio. ¿Por qué? Porque le creyó al Señor y se humilló. Y dice en el capítulo 4, versículo 11, dice que esta ciudad tenía más de 120,000 personas. Dice en el 4:11, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Está diciendo el Señor a Jonás porque se enojó porque él los perdonó, ¿verdad? Pero hermano, ¿qué trajo este ayuno de conversión masiva de Nínive? Ve cómo fue una evidencia de la conversión. Se convirtieron, pero ayunaron para demostrarle a Dios que estaban en serio con lo que decían. Mire, el ayuno es una práctica mundial, hermanos. Los espiritistas ayunan, los satanistas ayunan, los budistas ayunan, los musulmanes ayunan, pero hay cristianos que no ayunan. Ellos saben que hay poder en eso, en buscar a lo que ellos busquen. Si es a Satanás, pues Satanás le da el poder de ellos, pero nosotros tenemos un poder mayor. Nosotros tenemos al más grande. ¿Cuánto más ayunar para contrarrestar lo que Satanás está haciendo? Y revestirnos de ese poder, amén. Si esa gente ayunan, ¿cuánto más nosotros? Mano, para entonces que el poder de Dios se mueva contrarrestando. La cuestión es que ¿qué logró el ayuno de Nínive? Una conversión masiva. Más de 120,000 personas, evitar el juicio, y muchos animales fueron preservados. Los animales alcanzaron el favor de Dios. Termino con esto, conclusión. Las grandes bendiciones del ayuno. Amén. Ya oímos quién nos está llamando a ayunar, el Señor. Ya oímos por qué tenemos que ayunar, por el juicio, el día de Jehová, el gran día de Jehová que viene. El juicio de Dios sobre la tierra. Tenemos que convertirnos de todo corazón para escapar, hermanos. Y ya vemos lo que Dios hizo en algunos ayunos. Aquí evidenciamos, ¿verdad? Por la palabra. Estos son algunos, hay muchísimos más. Y resumo con esto. Grandes bendiciones del ayuno. Vamos nuevamente a Joel capítulo 2, versículo 28, 29 y 32. Dice el Señor, y después de esto, ¿verdad? ¿Después de qué? De que se hayan convertido con todo el corazón, con ayuno, con lloro y con lamento, que se hayan humillado. Entonces dice el Señor, después de esto, ¿qué dice el Señor? Esto me encanta. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Óigame, usted sabe que el espíritu en el Antiguo Testamento descendía sobre algunos, sobre los reyes, los sacerdotes escogidos por Dios, porque habían reyes malos que ahí, por ahí ni se paseaba el espíritu. Pero la gente ungida por Dios, ¿verdad? Los capacitaba el Señor. Ahora, el Señor promete sobre toda carne, no va a haber acepción. Grande, pequeño, no importa, aquí el más simple de los cristianos recibe el Espíritu Santo. Y especifica sobre vuestros hijos y vuestras hijas, ya no hay distinción de sexo. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré de mi espíritu y profetizarán. Habla de un tiempo, ¿verdad?, donde el Espíritu Santo iba a ser derramado, que comenzó a cumplirse en el tiempo de la iglesia, cuando empezó la iglesia en el Hechos capítulo 2. Pero no se queda ahí, esto es para todos los tiempos. Hay que seguir buscando eso, hermanos, para que el Espíritu se derrame.
Entonces la primera bendición de ayunar es el derramamiento del Espíritu Santo, hermanos. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo se derrame? Amén. Pues tenemos que hablar en serio, no solamente de la boca para afuera. Todos queremos que el Espíritu Santo se derrame. Quiero que levanten la mano los que quieren que el Espíritu Santo se derrame. Eso significa que usted está dispuesto a ayunar, ¿verdad? Algunos no la levantaron, quizás no quisieron comprometerse. Pero hermano, la cuestión es, si queremos que el Espíritu Santo se derrame, comience con su vida, claro. Comience en mí. Yo no quiero que se derrame sobre otro nada más, yo quiero que comience conmigo. Pero, gloria a Dios, tenemos que ayunar. Porque cuando se derrame el Espíritu Santo, ¿qué va a haber? Ay, Dios mío. Bendición. Entonces, se derrama el Espíritu, que es la primera bendición, y entonces hay salvación. Versículo 32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Sabemos que eso se cumple en Jesucristo, ¿verdad? En Romanos 10:13, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Habrá salvación, habrá sanidad, liberación, habrá todas las cosas que le estamos pidiendo al Señor cuando el pueblo se humille, busque a Dios en ayuno y oración. Es muy fácil decir, yo quiero que Dios me toque, que Dios me ministre, pero nada de acción. Esto hay que tomarlo en serio. Demuéstrele a Dios que usted está hablando en serio. Amén. Entonces queremos el avivamiento, ¿verdad que sí? Queremos salvación. Usted está orando por su familia, usted está orando, ¿verdad? Por los perdidos. Sigamos orando y ayunando, hermanos, que eso viene. Amén. Si usted está sembrando para lo espiritual, usted va a cosechar para lo espiritual, porque eso es una promesa de Dios. No se desanime, vea lo que vea. Hay veces que usted está orando y ayunando y el diablo se levanta más fuerte y la cosa más terrible. Y te dice, ay, padre. Y algunos dicen, ay, mejor dejo de ayunar para que el diablo se aquiete. No. Déjelo que ruja. Déjelo que ruja, que Dios le tapa la boca. Usted sigue orando y ayunando porque, óigame, cuando él ruge es porque está cerca la respuesta. Y él comienza a rugir para que usted se atemorice y deje de clamar. Pero usted siga ahí, no me importa lo que... Óigame, hermano, y usted va a cosechar porque cosecha, porque Dios no es mentiroso. Entonces mentiría Dios en su palabra si dice que si sembramos lo espiritual no vamos a cosechar, hermano. Si usted siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Así que, hermanos, meditemos en tomar esto en serio. Yo sé que ahora lo que estamos pensando es en Navidad qué voy a comer. Hablando de ayuno en el tiempo de Navidad, como que a algunos no les caerá muy bien. Pero comenzamos en enero, hermano. Y aún así, tampoco diga todo en enero, porque usted no sabe si va a estar vivo de aquí a enero tampoco. Pero el sábado que viene tenemos ayuno. Comienza a ensayar. Se le hace difícil. Saque el tiempo, hermanos. Sáquelo. Ay, que no puedo, que Dios sabe que aquí, sáquelo. Porque para algo que usted quiere, usted lo saca. La gente no tiene tiempo, pero cuando quiere irse de vacaciones o hacer algo, lo hace. Pero para Dios, ay, nunca puedo, no, sáquelo. Amén. Este sábado estamos aquí, orando, con los que lleguen. Dios siempre llega y con Él me basta. Pero con los que lleguen, bienvenido. El llamado es para cada uno de nosotros. Amén. Póngase de pie. Gloria a Dios. Es mi oración, mi deseo que el Señor haya convencido su corazón de que si no está practicando el ayuno de forma regular, lo haga. Amén. Comience con poco y el Señor le guiará lo mucho, pero comience, hermanos. Dejemos las excusas. Amén. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Damos gracias al Señor por su palabra. Bendito el Señor. Y le pedimos al Señor que podamos ser hacedores de ella. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor, y te bendecimos en este día. Gracias por esta palabra bendita. Gracias porque tú nos adviertes, nos hablas, Señor. Nos dices, Señor, para que nosotros nos apercibamos. Haznos, Señor, oh Dios, hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, siervos fieles, siervos que te amen con todo el corazón, Señor. Bendito es tu nombre. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Gloria a Dios. ¿Alguna